La carta de Judas, parte 1. Para entender este texto debemos dejar de leerlo como una carta antigua y empezar a leerlo como un código de programación espiritual. Aquí no hay saludos de cortesía. Hay credenciales de acceso, coordenadas de seguridad y un manual de guerra contra la infiltración espiritual. Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El protocolo de acceso y defensa. Todo comienza con una identidad, Judas. Su nombre, Yehudá, es una frecuencia vibratoria que significa alabanza. Él es la puerta de entrada. Pero, inmediatamente, redefine su estatus con un código de humildad radical, siervo de Jesucristo. La palabra original para siervo es Eved. No imagines un sirviente doméstico. Imagina a alguien que ha procesado su propio ego hasta anularlo. Un Eved es aquel que tiene el ojo fijo únicamente en la casa de su amo. Lo fascinante es que el valor matemático de siervo suma 76, idéntico a la palabra Halelú, alabad. La ecuación es perfecta. Al anularse como siervo, Judas se convierte en pura alabanza. Es un canal limpio, sin estática, listo para transmitir. ¿A quién sirve? A Jesucristo. Aquí se despliega la mecánica cuántica de la redención. Jesús, Yeshua, equivale numéricamente a Lashon, lenguaje. Él es el código fuente, el verbo que reprograma la realidad. Cristo, Mashiach, es la clave del hackeo divino. Su valor numérico es 358, exactamente el mismo valor que Nachash, serpiente. ¿Por qué? Porque el Mesías es el antídoto exacto. Para vencer al sistema de la serpiente, el ego y el engaño, Dios introduce un código con la misma potencia pero con polaridad inversa. Judas, como siervo, está operando bajo este lenguaje que neutraliza el veneno. Pero Judas no opera solo en lo vertical, necesita un anclaje en la tierra. Por eso se presenta como hermano de Jacobo. Jacobo representa la estructura, la ley y la verdad inmutable. Al unir la pasión de Judas con la estructura de Jacobo, la suma de sus valores nos arroja el número 201, que corresponde a Ari, león. No estamos ante un individuo aislado, sino ante una coalición espiritual que ruge con la autoridad de un león. Nota, este Jacobo también se traduce como Santiago, el hermano del Señor. Por tanto, Judas valida su linaje físico, pero opera desde el espiritual. Una vez establecida la autoridad del emisor, el mensaje viaja hacia el objetivo, a los llamados. Ser llamado no es recibir una invitación, es ser encendido. La palabra original para llamados comparte su valor numérico, el 301, con dos conceptos vitales, fuego, Esh, y menorá, candelabro. Tú, como receptor, has sido activado. El llamado es el momento en que la conciencia divina aterriza en tu mente para iluminar la oscuridad. Si no ardes como una menorá, no has sido llamado, solo has sido contactado. Ser santificados en Dios Padre funciona como un proceso de segregación energética. No se trata de un simple concepto moral, sino de limpiar nuestra vasija mental y emocional del ruido del sistema para calibrarla con la vibración original de la fuente. Es el reconocimiento de que nuestra raíz pertenece a una genealogía de luz preexistente, sirviendo de blindaje contra la cizaña que intenta reducirnos a meros productos del azar o la materia. Inmediatamente se activa el protocolo de custodia, al ser guardados en Jesucristo. Si la santificación limpia el canal, este guardado actúa como una encriptación de nuestra señal mediante una vigilancia activa que no duerme. En un tiempo de fragmentación y estrellas errantes, nuestra identidad queda cifrada dentro del código fuente, protegida por un contenedor cuántico que hace que nuestro núcleo esencial sea inalcanzable para cualquier hackeo de la oscuridad. Este equilibrio perfecto otorga al guerrero una identidad blindada. Hacia arriba, una conexión directa con la fuente que restaura la unidad y la pureza del pensamiento. Hacia afuera,
una protección total en el campo de batalla que asegura que nada en el sistema pueda desconectarnos de nuestro propósito eterno. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La carga de recursos exponenciales. Antes de la batalla, Judas detiene el tiempo para realizar un abastecimiento masivo a través de una tríada de poder: misericordia, paz y amor. La misericordia, Rachamim, no es lástima, sino una matriz o útero espiritual que actúa como un campo de fuerza gestacional, protegiendo tu renacimiento interior de los ataques externos. La paz, Shalom, valor 376, comparte su valor numérico con Esaú. El caos, ego, revelando su función táctica, no elimina la energía vital, sino que la rectifica y estructura, convirtiendo el impulso salvaje en potencia controlada. Junto al amor, Ahavá, que funciona como el combustible de fusión unidad, estos módulos aseguran la integridad de tu hardware espiritual. La instrucción de despliegue es crítica: os sean multiplicados. En un entorno donde el mal se comporta como un virus exponencial, la defensa no puede ser una suma lineal. Requiere un crecimiento geométrico para superar la infección. El código se sella con una firma genética. Al sumar al emisor Judas, con la orden de multiplicar, obtenemos el número 248, el código de Abraham y de los miembros del cuerpo humano. Esto significa que la bendición deja de ser etérea para reescribir tu biología. Estás siendo reprogramado físicamente con una inmunidad viral divina. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Alerta roja y protocolo de combate. El mensaje inicia con una atmósfera de profunda unidad familiar. Al llamarles amados, Judas disuelve las jerarquías. Ya no escribe desde su linaje real, sino desde una hermandad espiritual. Habla de una común salvación, democratizando la herencia divina. En el nivel oculto, al escribir salvación, Yeshua está escribiendo el nombre de su hermano, Yeshua, expandido por el aliento divino. Nos revela que el Mesías ya no es el secreto de una dinastía, sino el tesoro compartido de todos. Sin embargo, el tono sufre una fractura abrupta. Judas detecta una disonancia espiritual. De la suavidad del amor pasa a la rigidez de la necesidad. La raíz hebrea evoca una fuerza ineludible, una sensación de frío y exposición. Judas ha percibido una amenaza vital. Su reacción es exhortar, leasir, un verbo que comparte su raíz con zoar, resplandor. Su advertencia no es un regaño, es el acto de encender una antorcha en medio de la oscuridad. La instrucción de respuesta es física y visceral: que contendáis ardientemente. El concepto hebreo es ma'abak, una lucha cuerpo a cuerpo que levanta polvo. Aquí reside un principio espiritual inalterable. El valor numérico de lucha, 212, es idéntico al de resplandor, Zohar 212. Esto nos enseña que la verdad no brilla en la pasividad. La luz divina solo se libera mediante la fricción santa de confrontar la mentira. El objetivo de esta batalla es proteger la fe que ha sido una vez dada. La expresión una vez, achat, conecta la fe con la unidad indivisible de Dios. Se trata de un depósito monolítico y cerrado, un sello original que no admite actualizaciones ni nuevas revelaciones. Los santos no son inventores, son custodios. Su función es verificar que cada enseñanza recibida coincida milimétricamente con el molde original. Cualquier desviación es una corrupción que debe ser rechazada. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Informe de inteligencia: la infiltración del malware. Judas presenta el reporte de alerta roja. El peligro ya no está en la puerta, está dentro del servidor.
La operación comienza con un ingreso sigiloso. Han entrado encubiertamente. El concepto hebreo hitgambu proviene de la raíz ganav, hurtar con sigilo. A diferencia de un asaltante violento, este enemigo opera como un troyano. Han utilizado el password de la cristiandad para mimetizarse entre el trigo, pero llevan una carga viral oculta, entrando por una puerta trasera, backdoor, con la misma astucia que la serpiente en el Edén. Lo más inquietante es su origen, destinados desde antes. La palabra hebrea katuv indica que su rol estaba escrito ya en el código fuente de la historia. Son agentes programados, NPCs diseñados para poner a prueba el discernimiento de los llamados. Son hombres impíos, reshaim, cuya matemática espiritual, valor 570, conecta con el ruido y las puertas de muerte. Actúan como bloqueadores de señal, jammers, para distorsionar la frecuencia clara de la gracia. El método de ataque es una alquimia inversa. Convierten en libertinaje la gracia. Toman el acceso de administrador que Dios otorga gratuitamente y eliminan los protocolos de seguridad moral. Transforman la libertad en anarquía, sima, hackeando la conciencia. Al desconectar la ley moral, desconectan al usuario del servidor central, atrapándolo en los deseos de la carne. Finalmente, niegan la autoridad. El término koferim, negar, también significa cubrir. Cubren la jerarquía divina con sus propias filosofías, bloqueando el acceso al antídoto, el Mesías, código 358, y dejando a la congregación vulnerable al veneno de la serpiente. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La activación de la memoria y la paradoja divina. Judas activa una llave maestra, el recuerdo. El peligro mortal no es la falta de información, sino la amnesia espiritual. En hebreo, recordar, zakar, comparte raíz con macho, principio activo, y su valor numérico, 227, es idéntico a bendición berajá. La ecuación es vital. Mientras mantienes activa la memoria, operas bajo la bendición. Si olvidas, entras en terreno maldito. No enseña algo nuevo, sino que reactiva lo que una vez supieron. Yada, un conocimiento íntimo entregado para siempre. Invoca el precedente del Éxodo. El Señor los salvó de Egipto, Mitzrayim, angostura. Fue un rescate de la limitación absoluta a la libertad. Nota, manuscritos antiguos identifican al sujeto como Jesús, revelándolo como el ángel de EHVH que ejecutó la liberación. Sin embargo, surge la paradoja. El Salvador se convierte en el destructor. Judas añade, después destruyó a los que no creyeron. La palabra hebrea para destruyó, hishmid, vibra en 359, el mismo valor que Satán. Esto no significa que Dios sea maligno, sino que cuando activa el juicio estricto, Jébura, utiliza la misma frecuencia devastadora que el acusador para podar lo podrido. La causa fue técnica. No creyeron. Lo geeminu. La raíz amán, fe, significa soporte. No fue un error intelectual. Cortaron el cable de soporte que los sostenía sobre el abismo. Dios no los empujó. Ellos se soltaron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La transmutación inversa y el cero absoluto. Judas eleva la advertencia al plano cosmogónico. Los vigilantes, Irim, seres despiertos, cometieron un crimen de desplazamiento dimensional. No guardaron su dignidad, Reshit, principio, abandonando su posición de realeza cósmica para cometer una hibridación prohibida. Kilaim, mezclar fuego y viento con carne humana. Para ello, abandonaron su propia morada. En la mística, esta morada, Oiketerion, es un vestido de luz, Levush Or, valor 410. Voluntariamente se quitaron su santidad para vestirse de piel densa, Or,
valor 276, y experimentar sensaciones prohibidas. Fue un downgrade voluntario. La respuesta divina es un espejo perfecto. Los ha guardado bajo oscuridad. Aquellos que debían guardar la creación ahora son guardados por Dios en una prisión de oscuridad, Choshech. Matemáticamente, oscuridad suma 333, el mismo valor que nieve, Sheleg. Esto revela que el infierno de estos seres de fuego no es el calor, sino el cero absoluto espiritual, una estasis gélida. Son prisiones eternas, Asurim Olam, literalmente prisiones ocultas. La cadena es su propio pecado convertido en prohibición interna. Allí esperan el juicio del gran día, Yom Hagadol, valor 104, igual a 4 veces el valor de IHBH. No será un juicio legal, sino una sobreexposición lumínica. Cuando la luz infinita se manifieste, las sombras donde se esconden dejarán de existir, provocando su desintegración. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La zona cero y la física del fuego inverso. Judas desciende al punto cero, el lugar moral más bajo. Sodoma, Sedom, representa el egoísmo institucionalizado. Su raíz vincula cepo y secreto. Gomorra, Amora, encarna la tiranía de la masa. La toxicidad de este sistema generó una radiactividad espiritual que contaminó a las ciudades vecinas, Adma y Seboim, arrastrándolas al punto de no retorno. El crimen fue un acto de mimesis cósmica. Pecaron de la misma manera que los ángeles. Si los ángeles bajaron buscando cuerpos humanos, Sodoma buscó carne angélica. Ambos intentaron cruzar la barrera entre especies persiguiendo vicios contra naturaleza. Basar Acher, carne extraña. En la matriz hebrea, esto es un sabotaje a Dios. El valor numérico de naturaleza, 86, es idéntico al de Elohim, 86. Violar la biología sagrada es declarar la guerra a la estructura del nombre divino. La sentencia fue la fosilización. Puestas, por ejemplo, Dugma. La región se convirtió en un museo forense perpetuo. Allí sufren el fuego eterno, cuya física se revela en la dualidad del 301. La palabra fuego, Esh, suma 301, igual que menorá, lámpara divina. El infierno no es la ausencia de Dios, sino la exposición desnuda a su santidad sin el filtro de la gracia. Para el justo es luz, para el impío es incineración. El castigo operó una inversión de la realidad. Su pecado fue negar el pan, Lechem, 78. Dios reordenó su realidad y convirtió su tierra en sal, Melaj, 78. Lo que nutre se transformó eternamente en lo que esteriliza. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. La psicopatología de la herejía. Judas emite un diagnóstico clínico a los infiltrados. Son soñadores, Cholmim. No es una metáfora. El sueño, Shalom, es un estado donde la razón se desconecta. Irónicamente, el valor numérico de sueño, 84, es idéntico al de Saber, Yeda, 84. Su supuesta iluminación gnóstica no es más que una alucinación teológica, una simulación donde creen que sus actos no tienen consecuencias. Este trance produce 3 fallas. Mancillan la carne, instalan un firewall inverso, tumaj, bloqueo, en su piel, convirtiendo el cuerpo en una tumba sellada incapaz de recibir luz. Rechazan la autoridad, anulan el Atnut, señorío, Bes. Intentan hackear el protocolo de jerarquía para recibir energía sin estar conectados a la fuente, convirtiéndose en tierra de nadie, Hefker. Blasfeman de las potestades, insultan a las Kabod, glorias. En hebreo, Kabod significa peso, valor 32, igual que corazón. Estos soñadores, en su levedad, se burlan de seres con una densidad gravitacional inmensa.
Es como una hormiga insultando a un agujero negro, un error fatal que invita al aplastamiento. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. El silencio del arcángel, la verdadera autoridad. Judas presenta el gran contraste. El arcángel Miguel, quien como Dios, frecuencia de misericordia, se enfrenta al diablo, acusador, frecuencia de severidad, por el cuerpo de Moisés. Místicamente, Moisés es la Torá, y Satán quería su cuerpo para convertirlo en ídolo y corromper la fe. A pesar de su poder, Miguel reconoce su límite. No es el juez supremo. Frente al mal absoluto, no se atrevió a proferir maldición. Entiende que su palabra no tiene el peso para recrear la realidad. En su lugar, usa la fórmula maestra: el Señor te reprenda. Yigar y ATHBH. Al invocar el nombre, Miguel se vuelve transparente, un canal para que la luz infinita golpee a la oscuridad. Nos enseña que la autoridad espiritual se demuestra en la restricción, tzimtzum. No se vence a la tiniebla gritándole, sino invocando la luz sobre ella. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Anatomía de la ceguera y el colapso de la bestia. En contraste, los herejes blasfeman de lo que no conocen. Su ignorancia espiritual, lollada, les provoca miedo y violencia verbal, atacando lo que no pueden decodificar. Sin embargo, son expertos en lo que por naturaleza conocen. Son genios en el nivel nefesh, instinto animal, operando como máquinas biológicas. Pero al desconectarse del espíritu sufren una involución. Se comportan como animales irracionales. Behemoth. La matemática sagrada revela la tragedia. La palabra bestia suma 52, el mismo valor que hijo, ben. Han invertido su destino, de hijos de Dios a bestias del campo. El resultado es que se corrompen, shachat. Esta palabra describe un deterioro funcional irreversible. El sistema humano se quema al correr software animal a máxima potencia, consumiéndose a sí mismos en su propia fiebre instintiva. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. La tríada del error y el hacker profético. El versículo inicia con un grito de sentencia. ¡Ay de ellos! Oilahem. Hoy, ay, valor 17, es la inversión exacta de Tov. Bueno, valor 17. Han transformado la bendición en vacío doloroso. Judas describe la anatomía de su corrupción mediante 3 arquetipos. El camino de Caín, religión del ego. Caín, adquirir, representa la obsesión por la posesión y la envidia. Su ofrenda fue fruto del esfuerzo propio, no fe. Su valor, 160, lo conecta con el árbol del conocimiento. Es la violencia fraternal justificada por la soberbia religiosa. El error de Balaam, mercenario espiritual. El pecado muta a la corrupción intelectual. Balaam, devorador del pueblo, es el hacker profético. Tenía acceso a la visión divina, pero la comercializó. Su nombre vibra en 102, igual que fe, emuna, es la antife que traga en lugar de nutrir. Se derramaron por lucro, rompiendo sus límites morales. La contradicción de Coré, rebelión política. La infección llega a su fase terminal. Coré, un levita con rango, atacó la estructura misma del sacerdocio. Antilogía. En la matriz hebrea es un ataque al yesod, fundamento. Quería ser cabeza cuando su función era ser columna. Al rechazar la jerarquía divina, provocó una ruptura geológica y espiritual. La tierra lo tragó, simbolizando que cuando el ego usurpa un lugar que no le corresponde, la realidad misma lo colapsa. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados, el parásito sagrado y la naturaleza muerta. Judas disecciona la infección en el corazón de la comunidad, el ágape. Comer juntos es un ritual para crear unidad. Agaba 13. Pero estos herejes son manchas. Mum, valor 86. Al igual que un defecto inhabilita a un sacerdote, ellos invalidan el sacrificio, introduciendo el juicio, 86, en el lugar de la misericordia. Su crimen es clínico, se apacientan a sí mismos, actúan como agujeros negros espirituales, toman el pan sagrado para nutrir exclusivamente su ego animal. Para describir su vacuidad, Judas despliega metáforas de esterilidad. Son nubes sin agua. Prometen la lluvia de sabiduría, Mayim, atrayendo con apariencia de altura, pero son vapor seco, una estafa que ofrece emoción sin vida. Son llevadas por los vientos, carentes de peso espiritual, Kabot, NPCs empujados por la moda del momento. Son árboles de otoño sin fruto, canales bloqueados que absorben sin dar. Su estado es terminal, 2 veces muertos. Al conocer la verdad y rechazarla, segunda muerte, entraron en zombificación irreversible, Karet. Finalmente, están desarraigados, cadáveres verticales cuyas raíces ya han sido cortadas en la realidad divina. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La dinámica del caos y la astronomía de la oscuridad. Judas nos traslada a las zonas ingobernables. En el caos oceánico son fieras ondas del mar. El mar, Yam, valor 50, representa el subconsciente colectivo y la turbulencia que erosiona la estructura. La imagen es visceral. Espuman su propia vergüenza. La palabra hebrea ketzef significa espuma, pero también ira. Su agitación teológica es un proceso de saneamiento inverso. Lo que presentan como doctrina profunda es ira del ego. Al romperse la ola, solo queda la basura de su propia inmoralidad expuesta, Boshet. En el firmamento son estrellas errantes. No son guías fiables, sino meteoros sin órbita fija. Místicamente, estrella, Kochab, suma 48, igual que cerebro, Moach. Al tener la mente corrompida, se convierten en astros caídos. Brillan con carisma falso, pero quien los sigue naufraga. Su destino es un colapso gravitacional, la oscuridad de las tinieblas eternamente. Al no orbitar la verdad, son lanzados por la fuerza centrífuga de su ego hacia el vacío intergaláctico. Es un agujero negro espiritual. Están reservados, Shamur, en la privación sensorial absoluta, confinados para siempre en el elemento que amaron, el vacío.